en la calle. Son las 2:12 de la tarde y nosotros a esta hora vamos a conversar sobre la situación del regreso a clases en este momento en nuestro país. Recordamos que algunos planteles ya comenzaron actividades administrativas, planificación del año escolar, aun cuando el Ministerio de Educación indicó formalmente el inicio de clases para el próximo 30 de septiembre. Pero este tema lo vamos a conversar con la profesora Nancy Hernández, integrante del Consejo Directivo de FENASOPADRES. Bienvenida, gracias por acompañarnos, profa. Buenas tardes, Vanessa, y gracias por la oportunidad de conversar este tema que nos afecta diametralmente a todos los venezolanos. Sin duda alguna, y es un punto en común que afecta transversalmente a toda la sociedad. ¿En qué condiciones estamos estamos comenzando este año escolar 2024-2025, profa? Bueno, en condiciones muy precarias desde todo punto de vista, no solamente de lo que llamamos el continente, el sistema que tiene que ver con toda la infraestructura y servicios básicos que está en realmente condiciones bien deplorables, sino además con el contenido, porque a estas alturas nosotros tenemos una gran deserción de docentes, un gran abandono escolar de parte de los estudiantes por la mediación que se ha agudizado a partir del mes de agosto, y la incertidumbre en el caso de las familias, que es muy poco el porcentaje en relación con la masa que atiende el Estado, apenas el 11% de familias que tienen sus hijos en planteles privados, muchas de las cuales no están en condiciones de poder reanudar la participación, su inversión económica, a pesar de todos los deseos que los acompañan, y que muchos de ellos están estableciendo convenientes de financiamiento, convenientes de pago, porque no lograron cancelar la cuota correspondiente del año pasado, para tener alguna garantía mínima. Pero esto incide directamente, por supuesto, en la calidad que se da en estos planteles, porque los docentes necesitan sus salarios, y uno Claro. de los atractivos, de los motivos por los cuales han permanecido hasta ahora en el sector privado de la educación tenía que ver con estas modificaciones o mejores salarios que que podía brindar los planteles privados. Ya no están así. Y bueno, no hay ninguna perspectiva de parte del Ministerio de Educación de sentarse a discutir el cumplimiento de las convenciones de la convención, las cláusulas de la convención colectiva de trabajo que viene con el sector docente, y no se ve ningún anuncio, solamente el anuncio de las clases. Que por cierto. ¿Qué acotación sobre las fechas, profa, sobre la fecha formal y la fecha real del regreso a clases? Bueno, fíjate, de acuerdo con el reglamento de la Ley Orgánica de Educación, las clases deben comenzar el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre. Previamente a eso, en los primeros 15 días, hay toda una adecuación administrativa, es lo que venía haciéndose hasta hace por lo menos 15 años, y en el caso de los planteles privados, arrancaban actividades desde el primer día hábil de la segunda quincena, entre el 16 y el 18 de septiembre. Este año debería ser el 16, pero recién, por lo anunciado por el ministro de Educación, apenas el 16 es cuando van a comenzarse a hacerse algunas reparaciones menores en los planteles, porque los tiempos no dan para hacer reparaciones mayores, ni transformaciones, ni recuperación de la planta física o de los servicios que estén allí. Aunado a eso está que, a pesar de que hay un anuncio del 30 de septiembre, del inicio de las actividades académicas, no tenemos ninguna garantía, como ha pasado, y si la experiencia ha sido más bien muy amarga en años escolares anteriores, de que comience a funcionar el programa de alimentación escolar el mismo día que se inician las actividades escolares. De todo esto que usted ha enunciado, está hablando de infraestructura, incertidumbre en el seno de la familia, deserción de docentes y de estudiantes. ¿Cuál es el obstáculo que usted ve principalmente en este momento, profa? ¿O todos tienen igualmente el mismo peso? Mira, digamos que es variable de acuerdo con las condiciones de cada plantel. Cada plantel es único, no se parece al otro. Sin embargo, hay condiciones generales que nos van a afectar, como es la deficiencia en el funcionamiento de los servicios públicos básicos, en el caso de la electricidad, el agua, la conectividad, el transporte, que no hay condiciones para garantizar que se llegue, además de los costos de transporte cada vez más elevados que se tienen, y que muchos de estos alumnos y docentes tienen que tomar 2 y 3 transportes por día
para llegar a su lugar de estudio o a su lugar de trabajo, y eso por supuesto encarece porque no hay condiciones salariales que les permitan cubrir esto, Claro. y por eso la perspectiva, sobre todo en los planteles oficiales, que cubren el 85% de la demanda estudiantil, o deberían cubrir de acuerdo con la capacidad instalada, nos lleva a nosotros a que vuelva a repetirse esa terrible práctica que se ha visto en los últimos tiempos del horario mosaico, es decir, de planteles que ven desde 3 hasta un día de actividades académicas a la semana. Es decir, usted piensa, de acuerdo con lo que nos está planteando, que el horario mosaico se va a mantener, ¿sí? Se va a mantener, y en estos momentos los docentes están en unas condiciones en las cuales no hay certidumbre de que se la incorporen a la actividad escolar, entre otras razones porque no tienen cómo. Y el Ministerio no ha dado ninguna garantía de que haya algún aliciente que permita por lo menos llegar al plantel, tanto por los estudiantes, repito, por la falla en el programa o inexistencia en el programa de alimentación escolar, como por los docentes y en general por los trabajadores, tanto administrativos como obreros de los planteles educativos, porque no hay condiciones salariales que les permitan cubrir el traslado y la permanencia en el plantel, así como el regreso a su casa, sin que eso merme lo básico para la manutención de su familia. Ahora, estamos hablando también, profa, de un contexto difícil desde el punto de vista económico, por lo que usted decía. ¿Los docentes de qué están viviendo realmente? Los docentes están trabajando en 2 y 3 sitios distintos, aparte de su actividad docente, es decir, tienen trabajos alternos que no tienen nada que ver con su sesión, y lo que es peor, al dedicar su tiempo y energía a otras actividades que le reportan mucho más ingresos que la actividad docente, se pierde toda la capacidad del docente de formación para nuestros muchachos, porque llegan agotados a su trabajo, simplemente no van, se desconectan del hecho educativo, y eso incide en los aprendizajes y en la calidad y el tipo de educación que se esté dando. Si alguien que tiene enfocados sus intereses en sobrevivir, porque no es otra manera que se puede llamar, en sobrevivir, va a tener poca capacidad para tener sus necesidades básicas resueltas y poder garantizar la necesidad de educar a otros y de formar a otros si no tiene él su problema resuelto. Eso, por supuesto, incide en los aprendizajes, como lo hemos visto en años anteriores y como lo vimos en este año, que acaba de culminar el 2024, donde no hay garantía de que los aprendizajes que debieron haberse dado en el curso del año escolar en todos los grados y niveles hayan sido realmente efectivos. Estamos conversando con la profesora Nancy Hernández, integrante de la directiva de FENASOPADRES, a propósito de este regreso a clases en las condiciones en las cuales está ocurriendo. Profe, usted llamaba la atención sobre el funcionamiento del PAE, el Programa de Alimentación Escolar. ¿Cómo lo terminamos el periodo escolar y cómo piensa usted que lo vamos a comenzar ahora con este regreso a clases? Sí, el anuncio que hubo por parte del Ejecutivo Nacional el año pasado era que se iban a cubrir 6 millones de estudiantes. Eso significa mucho más de 6 millones de comida durante el año escolar, y hay un salto no solamente cuantitativo sino cualitativo, de acuerdo con lo que prometió el gobierno nacional, en relación con que de 4 millones que venían a alimentar desde el año 2008, saltaba el año escolar pasado a 6 millones. Pues la realidad, de acuerdo con los datos de un Venezuela, que es un diagnóstico comunitario donde confluyen más de 30, 40 organizaciones de la sociedad civil en 19 estados del país por el año 2023, el 2022-2023, que fue la última evaluación, y este año se está haciendo la del 23-24, llevaba que no solamente no estaba cubriendo ese potencial 6 millones, sino que eran mucho menos de 4 millones de estudiantes los que estaban siendo atendidos de manera esporádica, y digo esporádica porque no era diaria, no era cotidiana, por el programa de alimentación escolar, pero además en los planteles donde se era atendido, que la permanencia era irregular, porque funcionaban 2, 3, o en un porcentaje muy pequeño funcionaban todos los días de la semana, pero además la calidad de los alimentos no se corresponde con los nutrientes y los contenidos proteicos que debería tener para satisfacer
las necesidades de la población. ¿Qué debería tener? Con su sexo y su edad. ¿Qué debería tener, profa? Pensando en el PAE como un gancho también para que el estudiante, para que la familia envíe al muchacho o la muchacha al plantel. Exacto. En primer lugar, proteínas, que son muy escasas. Y cuando llegan de manera irregular. Debería, por supuesto, tener cargas de hortalizas y vegetales y debería tener carbohidratos. Bueno, lo más que llega en el programa de alimentación escolar son carbohidratos, pero además no llegan los condimentos necesarios para darle sazón a esa alimentación y hacerla atractiva al niño y al adolescente. Recordemos además que también muchos docentes y madres embarazadas del entorno de cada institución escolar son también beneficiarios o potenciales beneficiarios del programa de alimentación escolar de acuerdo con las políticas establecidas por el gobierno nacional. Sin embargo, ese hecho no se da, no hay comidas balanceadas. Recordemos además que esas comidas deben distribuirse de acuerdo con un gramaje establecido y unos contenidos establecidos hace muchísimas décadas por el Instituto Nacional de Nutrición, que se corresponde con la edad y sexo y desarrollo de cada estudiante. Eso tampoco ocurre. Y no hay, por supuesto, toda la capacitación para quienes son encargados de la elaboración de esos alimentos, porque en la mayoría de los casos no hay condiciones en la escuela para quienes deberían tener además la capacitación laboral en el trabajo y en la manipulación de alimentos y en la elaboración de esos alimentos, y se le da o se llega directamente con las comidas preparadas o se le da una bolsa de alimentos semanal a la familia, o eso pasa a ser administrado por las comunidades inmediatas al plantel, llamados jefes de calle, consejos comunales, VC, que tampoco tienen la capacitación ni la formación para garantizar que eso se dé. Es una obligación del Estado, que tiene que garantizar no solamente la dotación, sino la capacitación y la formación del personal encargado de esa manipulación y elaboración de alimentos, sino que además se le deja a otras personas cuya cultura tiene que ver más con la propia preparación cotidiana de esos alimentos, que no tiene que ver con un programa de nutrición realmente que tenga todas las condiciones para garantizar el desarrollo de ese estudiante. Profesora, le preguntamos en vista de este cuadro tan complicado, ¿por dónde empezaría usted a aplicar soluciones? Tomando en cuenta que hay nuevas autoridades en el Ministerio de Educación, hay un nuevo ministro. Sí, bueno, efectivamente, el ministro tiene varias tareas pendientes de su anterior gestión. Una tiene que ver con el programa de alimentación escolar. Recordemos que la administración que estuvo a cargo del ministerio por parte de Héctor Rodríguez se creó la Corporación Nacional de Alimentación Escolar y que todavía no tenemos para nada claro cuál fue el producto, cuál fue el beneficio que esa centralización del programa de alimentación escolar trajo para las más de 20.000 escuelas que son responsabilidad del Estado. Eso por una parte. Y la segunda tarea que tiene pendiente el ministro de Educación es que también bajo su administración se firmó un convenio con la República Popular de China para la construcción de 3.000 planteles nuevos, 3.000 planteles nuevos, que todavía no sabemos si se hicieron o no se hicieron, pero hay una importante cantidad de recursos financieros que se aportaron a ese convenio y que tampoco tenemos esa rendición de cuentas. Pero además de eso, aquí tiene que haber una acción concertada que debe haber empezado desde mucho antes, digamos, desde el anterior ministro hasta ahora, que tiene que ver con todos los responsables de lo que tiene que ver con la infraestructura escolar y los servicios básicos en Venezuela. Aquí las escuelas no las va a resolver solo el Ministerio de Educación. Aquí el problema de los servicios básicos, acabamos de tener hace minutos una fluctuación nacional terrible en la red eléctrica nacional, sí. Y eso pasa todos los días. Es decir, no es responsabilidad de la escuela, y en este caso indirectamente tampoco del Ministerio de Educación, que funcione la electricidad y que haya conectividad, pero sí es responsabilidad del Ministerio iniciar las acciones de concertación y de acuerdo para que haya un enfoque y un abordaje sistémico integral para garantizar que la escuela funcione. Y esa es una tarea que sí compete directamente al Ministerio. Le preguntamos también, profa, ustedes como FENASOPADRES se han planteado tratar de retomar o de buscar un espacio de diálogo con las nuevas autoridades del Ministerio para hacer este conjunto de planteamientos que usted ha hecho.
Sí, que mira, uno de los más graves que usted ha dicho es que se va a mantener el horario mosaico con el impacto que eso tiene en la calidad educativa. claro, una de las cosas que nosotros hicimos hace ya más de 2 años, y todavía estamos esperando por respuesta, es que a raíz del inicio de la pandemia y de la suspensión absoluta de clases, nosotros propusimos al gobierno nacional y también al Poder Legislativo de ese entonces que se estableciera, dado que no había actividad académica, una relación de las directivas de los colegios, de los planteles educativos y de las comunidades educativas sobre cuáles eran las necesidades más urgentes para resolver en cada una de esas escuelas. O sea, un inventario de necesidades que nos permitiera decir, aquí tengo esto, no puedo empezar por todas, pero tengo que establecer prioridades y establecer un plan con el apoyo internacional para poder abordar la crisis educativa, dada que no había actividades académicas y podía hacerse en materia de infraestructura y de capacitación docente Claro, remota para poder abordar el siguiente año escolar. Bueno, eso fue en abril de 2020. 2020, Nosotros sí. estamos hoy en septiembre de 2024 y estamos esperando respuesta. Y nuestra propuesta sigue exactamente igual de vigente y quizás con mucho más drama porque la situación se ha deteriorado mucho más en estos últimos 4 años. Pero la propuesta Pero por sigue supuesto vigente. que estamos, claro, por supuesto, y estamos dispuestos a hacer nuestros planteamientos en cualquier instancia, siempre y cuando haga una garantía de responsabilidad y compromiso de cumplir con las solicitudes que se le hace desde la sociedad civil al gobierno nacional. Cerramos con esto, profa, ¿cuál debería ser el sueldo de un maestro o una maestra en Venezuela? Mira, eso depende de la demanda y del modelo de proyecto educativo que tenga cada plantel. Sin embargo, aquí tenemos que trabajar en función de lo que CENDAS, que es el Centro de Investigación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, sobre el costo de la canasta básica que ya va por sobre los $600, perdón, de la canasta alimentaria. Pero si a eso le sumamos servicios, transporte, vestido, calzado, Todo, claro. alimentación, salud, todo, nos estamos hablando por lo menos de $1.500 para cada maestro que garantice su manutención y la de su familia. Ahora, ¿es posible hacerlo hoy, en este momento en Venezuela? Eso es una gran pregunta que tenemos porque nosotros los venezolanos no sabemos cuál es el ingreso al país, no conocemos las cifras del presupuesto nacional y no tenemos idea de cómo se ha gastado el dinero. Por lo tanto, hay una gran caja negra allí que nos lleva una gran interrogante y que los responsables de la administración del Estado deben responder si hay capacidad o no para responder a una de las principales garantías de formación ciudadana, como es la formación básica, pero además que también toca a nuestras universidades, aunque no sea el tema que nosotros trabajamos en el Senazo Padre, pero todos vamos hacia allá, porque todos vamos hacia Claro. la aspiración de formar a un ciudadano responsable para incorporarse al mercado productivo de manera eficiente, para ganar salarios dignos y o continuar sus estudios de formación superior. Profa, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Vanessa. Gracias Buen por día. estar con nosotros. 2:30 de la tarde despedimos esta conversación con la profesora